Conceptos en el ámbito de la filosofía, de la política y también de la religión. Es el concepto extrema izquierda. La extrema izquierda es una corriente política dentro de la izquierda que se caracteriza por un rechazo radical del capitalismo y una visión más amplia de la transformación social que la izquierda tradicional. Busca una distribución de la riqueza y el poder, a menudo abogando por estructuras económicas y políticas alternativas. La izquierda o la extrema izquierda lo que es, igual que la extrema derecha, son corrientes que rechazan, pues, sobre todo la extrema izquierda y también la extrema derecha, el capitalismo. Y porque ellos tienen una visión más amplia según la extrema izquierda y la extrema derecha, pero vamos, yo estoy hablando de esto de la extrema izquierda, porque lo que quiere llevar a cabo la extrema izquierda va en contra del capitalismo, de la burguesía y de los empresarios, porque según ellos oprimen, que es igual casi que el marxismo. Y lo que quieren es transformar la sociedad de una manera más radical que cualquier izquierda tradicional o socialdemocracia. Más o menos sería así la definición y porque busca una distribución de la riqueza y el poder, a menudo abogando por estructuras económicas y políticas alternativas. La extrema izquierda lo que quiere es romper directamente con el paradigma. Es como casi recoger las ideas marxistas y realizar cambios a través de las políticas, economía y sociedad y cultura en su conjunto, con el objetivo de llevar a cabo sí, un cambio radical en cualquier país. Y la ultraderecha es una derecha política de ideología extremista, pues una forma de pensamiento en la cual lo que quieren llevar a cabo es un cambio radical en la sociedad, igual que la extrema izquierda, la ultraizquierda, la extrema derecha. Me da igual cómo se denomine porque es prácticamente lo mismo, con el objetivo de llevar a cabo cambios y romper directamente con los sistemas que a lo mejor tienen, pues, por ejemplo, una ideología de derechas, una ideología de izquierdas. Eso sería, porque la extrema izquierda al final recoge los ámbitos del marxismo y de otras dictaduras, incluso de derechas, y la ultraderecha es igual, recoge los ámbitos de, por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán, del fascismo italiano, bueno, que en sí, de las dictaduras fascistas europeas que hubo en la década de los años 20 y 30 en el viejo continente. Y el objetivo de ambas, de los extremos, tanto de derecha como de izquierda, es romper con el paradigma político que tiene cualquier país. La ideología de izquierdas en política generalmente se asocia con la promoción de la igualdad social, la justicia económica y el progreso social. Se caracteriza por la defensa de un estado de bienestar que garantice servicios básicos como la salud, la educación y la protección social para todos. La izquierda a menudo aboga por la distribución de la riqueza, la regulación económica y la protección de los derechos de los trabajadores y grupos marginados. Yo hablo de la extrema izquierda, la extrema derecha, que son cambios políticos que surgen debido a, por ejemplo, problemas económicos, sociales y sobre todo políticos, que es lo que pasó en los años 20 y 30 en Europa con la subida al poder de regímenes totalitarios de derechas, es decir, y también de izquierdas. Estamos hablando del fascismo en Italia, en Alemania, en España, el comunismo en la Unión Soviética, y a partir de ahí, la ideología de izquierda en política generalmente se asocia con la promoción de la igualdad social. La izquierda lo que quiere promociona al final la igualdad social, todos somos iguales, la justicia económica, el progreso social. También se caracteriza por defender un estado de bienestar que garantice servicios básicos, entre ellos destacan la salud, la educación y la protección social para todos. También la izquierda aboga por otros temas como la distribución de la riqueza, la regulación económica y la protección de los derechos de los trabajadores y grupos marginados con el objetivo de que toda la sociedad viva pues, en armonía, paz y que tengan las mismas oportunidades en el ámbito laboral, eh, sobre todo, bueno, tanto hombres como mujeres, y da igual de su condición social, porque si hay gente que tiene condiciones más bajas, pues la ayuda a la izquierda en el ámbito de, pues no en buscar de, por ejemplo, sería no en dar dinero, ¿no? Sino buscar a lo mejor pues, trabajo o buscar algún tipo de beca que es lo que intenta al final cualquier político de izquierdas, con el objetivo de que haya esa igualdad, esa justicia y esa progresión social por parte de un país. Y en cuanto a la ideología de derecha en el ámbito político, se caracteriza por la defensa de un orden jerárquico y la aceptación de ciertas desigualdades, a menudo basándose en la tradición, la naturaleza humana o la economía. En general, se opone a cambios sociales y políticos radicales, prefiriendo mantener el statu quo o realizar reformas graduales. La ideología de derechas es totalmente opuesta porque en realidad lo que prioriza es la defensa de un orden jerárquico,
hay una serie de políticos que están por encima del resto, a diferencia, por ejemplo, de la ideología de izquierdas, que es justicia, educación, salud, que sea igual y que puedan acceder todos los ciudadanos. A lo mejor la ideología de derechas lo que hace es poner un orden jerárquico, cierta gente que tenga a lo mejor más poder adquisitivo pueda acceder a ciertos médicos en torno a salud privada, a lo mejor no, y también en la pública, pero bueno, lo que ayuda al final es lo que se basa en las desigualdades en torno al ámbito de la ideología de derecha. Eso no quiere decir que a veces la derecha incluso también, porque hay ideología de derecha que se basa también en ayudar eh, y que haya igualdad social entre todos. Porque siempre se ha dicho, y yo lo digo siendo historiador, que la izquierda es verdad, la izquierda siempre ha ayudado en el ámbito de la socialdemocracia, pero incluso la derecha se dice que no, que es todo lo contrario. No, es que hay a veces incluso que ambas se entremezclan. Esto quiere decir que que hay ideología de derecha que ayuda y que ayuda socialmente en la educación, en la salud, para que todos los ciudadanos de una región, por ejemplo, me da igual, puede ser Madrid, es decir, la Comunidad de Madrid o cualquier otra, me da lo mismo quien gobierne, que intenten llevar a cabo siempre esa ideología al final de justicia social para todos. Y la izquierda a veces hace lo mismo o a veces no hace lo mismo, es decir, hace todo lo contrario, dependiendo de la manera y la estructura que quiera llevar. Es, pero para resumirlo, yo siendo historiador, la izquierda se acerca más a la desigualdad y la derecha pues tiene un orden jerárquico que ya viene establecido en su propia ideología. Eso no quiere decir que la ideología de derecha lleve a cabo una estructura también de igualdad social entre todos los ciudadanos. Y la izquierda a lo mejor cambie y diga que igualdad social. Son diferentes formas de ver. Cada uno puede opinar de lo que quiera, porque la ideología de derecha y de izquierda son prácticamente, son diferentes, pero a la vez se complementan. El absolutismo es un sistema de gobierno donde todo el poder reside en una sola persona, generalmente un monarca, quien ejerce el poder de forma ilimitada y no está sujeto a controles o limitaciones legales o políticas. En esencia, el monarca es la encarnación del Estado y su voluntad es la ley. El absolutismo, al final, lo que es que el monarca puede hacer todo lo que quiera y nunca le van a juzgar. Ese es el absolutismo monárquico, con el objetivo de que él tiene la encarnación divina del Estado y tiene la voluntad que es su propia ley y él decide, deshace, como han hecho los monarcas desde el nacimiento del Estado moderno en la edad moderna, en la cual bueno, pues, apareció el absolutismo monárquico en muchos estados europeos. Y ahí el monarca no tiene que pedir cuentas con nadie. Él es la principal ley terrenal que viene de Dios, según los que, bueno, siempre lo que se habla, y lo digo yo siendo historiador, es decir, Dios es la ley divina, le transmite esos poderes a los monarcas o a los emperadores, y ellos llevan a cabo una serie de leyes, pero que al propio monarca en la Edad Moderna, cuando en el nacimiento de estas monarquías autoritarias, él podía hacer y deshacer políticamente, socialmente y económicamente lo que quisiese, porque nadie le iba a juzgar. Hoy en día es totalmente opuesto. Y en cuanto al parlamentarismo, que es un sistema de gobierno donde el poder legislativo, representado por un parlamento, juega un papel central y donde el gobierno, que es el poder ejecutivo, es responsable ante el parlamento. En otras palabras, el gobierno es elegido y puede ser removido por el parlamento. El parlamentarismo, al final, lo que es el gobierno legislativo. ¿Quién gobierna? Pues las Cortes y ahí están los poderes legislativos, que son los que llevan a cabo bueno, los presupuestos, ciertas leyes y siempre tienen que llevar a cabo una serie de ideas y que pasen por las Cortes Generales y ya cada partido político, depende a quién apoye, pues la apoya o no, puede tumbarla y puede convocar o que haya unas nuevas elecciones o que haya un nuevo presidente del gobierno o que haya una cuestión de confianza, bueno, pues lo que se dice que es cambiar o... Pero claro, el parlamentarismo al final, el objetivo es quien es elegido es el que se encarga de llevar a cabo una serie de leyes, que puede ser luego expulsado de las Cortes porque haya elecciones, eso está claro. A diferencia del absolutismo, el absolutismo lo que hacía el monarca era llevar a cabo una serie de leyes y si las hacía mal porque perjudicaba a todo el pueblo, que era sobre todo al tercer estamento, el monarca tenía la divinidad y él deshacía y hacía lo que quería, firmaba una serie de papeles con los ministros y si provocaba hambrunas, pues, ¿qué es lo que provocó la Revolución Francesa? Revueltas y al final porque la burguesía estuvo muy presente, pues eso es lo que acabó con las monarquías absolutistas en Europa. Incluso se llevaron a cabo nuevas formas de gobierno
republicanos, entre ellos las Provincias Unidas, que fue la primera, luego Francia, o la monarquía parlamentaria, en la cual el monarca británico tenía un poder limitado a diferencia del resto de monarquías europeas en el siglo XVIII. Y el parlamentarismo es una serie es gobernar y el gobierno saca una serie de leyes y lleva a cabo leyes, presupuestos, con el objetivo de que sean eh, discutidas en las Cortes y cada partido político puede, bueno, pues elegir si apoyar o no apoyar ese tipo de leyes y si no se apoya se pueden convocar elecciones o se puede, bueno, pues llevar a cabo otras formas gubernamentales. Me refiero a otras formas gubernamentales es a que pueden mantenerse los mismos presupuestos de hace 2 años o de cualquier otro año, me da igual. Es el deísmo, doctrina que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación y culto externo. El deísmo lo que habla es que Dios ha sido el autor, el creador de la propia naturaleza, pero no se admite a la revelación y culto externo. Es decir, Dios es el creador, pero puede ser que haya creado la naturaleza, pero a lo mejor ya no se revela si es sí o él o viene del ámbito de la naturaleza. Es decir, es como que crees que un Dios o un motor ha creado la naturaleza, pero sin ser creyente. Es como, más o menos sería unir dos pensamientos. El pensamiento de la religión, que Dios es el motor de la naturaleza, del mundo, él ha sido el creador, pero tú, como persona, no crees en nada. Es decir, eres, más o menos sería, para explicarlo un poco, que sería tener la creencia religiosa con el pensamiento científico, pero sin tenerlo, porque esto es lo que surgió mucho en el siglo XVII, sobre todo en Locke y otros tantos filósofos dentro del empirismo, es decir, que creían que había un motor que sería Dios, el que fue el creador de la naturaleza, pero ellos no eran creyentes de ese Dios, sino que creían en el ámbito de las ciencias, o de la filosofía, o del empirismo, que es como pensar en un ser superior, que es el principal motor de la propia naturaleza, pero sin creer en ese Dios. Es como, más o menos sería ser casi agnóstico en aquel momento. Crees, o muchos de ellos creen que hay un motor, una divinidad que ha sido la creadora de toda la naturaleza, pero para ti no te revela nada porque crees que no hay nada más allá de que solo Dios ha creado el mundo y no crees en ningún tipo de religión. Los ejemplos germanos en la Edad Moderna. Hermann Reimarus y Friedrich Schleiermacher. Hermann Reimarus fue orientalista y catedrático alemán de lenguas orientales, representante del deísmo y pionero de la crítica bíblica. Un hombre que, aparte de ser, se centró como orientalista, fue también docente de su país y se centró además en los estudios de las lenguas orientales. Por cierto, lo que ha hablado del deísmo. El deísmo crees en un dios, pero sin crees que un dios lo ha creado, pero sin tener una religión principal. Y luego fue el pionero de la crítica bíblica. Friedrich Schleiermacher fue filósofo, filólogo y teólogo alemán. Se especializó como teórico de la hermenéutica procedente de la tradición protestante, sin duda fue uno de los teólogos alemanes más importantes del siglo XVIII, pues fue conocido como el padre de la teología moderna. Ambos dejaron huella al final en el ámbito del pensamiento, de la filosofía, de la religión, del pensamiento oriental, como Hermann Reimarus, e incluso hablaron del deísmo y que es una manera de creer en un Dios sin tener una religión oficial. A partir de ahí, Friedrich Schleiermacher, aparte de que unió el ámbito cultural con la filosofía e incluso del pensamiento, lo que intentó llevar a cabo es el pensamiento de la hermenéutica, que lo voy a explicar, y considerar a Schleiermacher como uno de los teólogos más importantes de la cultura germana, sobre todo del siglo XVIII, pero es que también fue el padre de la teología moderna, que la voy a definir, y hablar además de ambos que dejaron huella en ese pensamiento cultural religioso de la época, que era lo que predominaba no solo en España, sino en todo el continente europeo. Paul Tillich fue teólogo luterano protestante y existencialista cristiano germano estadounidense. Fue ampliamente considerado como uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, y la obra es El Nuevo Ser de 1950.
un hombre que unió religión, bueno, el existencialismo cristiano, que lo voy a explicar ahora, y que lo que intentó llevar a cabo es ese pensamiento filosófico, teológico o de la teología con el existencialismo cristiano. Que ha habido incluso filósofos que han sido existencialistas cristianos, que no quiere decir que sean teólogos. Y hay muchos ejemplos. Y como existió, por ejemplo, el existencialismo cristiano, el existencialismo ateo y otras tantas corrientes que surgieron en el siglo XX con el existencialismo. En torno al pensamiento de Paul Tillich se centra en una teología que busca conectar la fe con la cultura moderna, abordando las preguntas existenciales del ser humano a través de un lenguaje simbólico. Exploró la relación entre fe, razón y revelación, proponiendo que la fe es una preocupación última que responde a las preguntas inherentes a la condición humana. En torno a lo que habló Paul Tillich es que en su pensamiento era unir la fe con la cultura moderna y además abordando sobre todo lo de temas del existencialismo, pero no el existencialismo de la existencia, de la individualidad, es decir, el existencialismo en sí lo que lleva a cabo es tu percepción de las consecuencias que hagas o lo que hagas tú, eso te va a repercutir en el futuro, que es lo que hablaba incluso el propio filósofo español Ortega y Gasset, o incluso Unamuno, que Unamuno estuvo dentro de la corriente existencialista cristiana y otros tantos filósofos y que escritores. El problema de lo que te habla al final Tillich es que él lo que intenta llevar a cabo es esas preguntas de unir cultura con religión con el objetivo de esas preguntas de qué es el existencialismo cristiano y cómo afecta eso al ser humano en torno al lenguaje simbólico. Porque al final lo que propone es tres conceptos: fe, razón y revelación. Y encima para él la fe es lo más importante. ¿Por qué? Porque la fe es la preocupación, porque él fue teólogo, aparte de existencialista cristiano, él dejó huella en la pregunta de qué es el existencialismo cristiano y cuáles son las repercusiones que va a tener el ser humano con respecto a la fe, porque la fe al final va a ser la que responda a esas preguntas de cómo o hacia dónde va el ser humano y cómo es su libertad y cómo es su dependencia y qué cosas va a realizar y qué consecuencias va a tener, las causas y consecuencias de cada persona, porque al final todo ello son preguntas que cualquier filósofo en la actualidad o cualquier persona se pregunta: ¿y qué va a ser de mí y qué es la filosofía? El ámbito sobre todo de las ciencias sociales. Siendo yo historiador, al final, el ámbito de la historia y la filosofía tienen gran relación y grandes preguntas y misterios al final que te hablan, pues, por ejemplo, de qué es al final la existencia humana o hacia dónde vamos, nuestro camino, nuestras consecuencias, nuestros sentimientos, nuestras emociones, por alguien, por ejemplo, por mucha gente también que se pueda apreciar. Pero eso no quiere decir en el pensamiento lo que te hablas, lo que habla él, el propio Paul Tillich, es que lo que propone es el existencialismo cristiano con el objetivo de que la fe es lo más importante por encima incluso de la razón, con el objetivo de que cuáles son las preguntas y cuáles son las preocupaciones de la religión en torno a las personas. La monarquía absolutista, el monarca concentra el poder y no está limitado por leyes o instituciones. Una monarquía absolutista, el absolutismo lo que habla es que el monarca tiene la potestad de hacer y deshacer todo lo que él quiera, que nunca le van a juzgar, que es totalmente diferente a una monarquía parlamentaria. En cuanto a la monarquía parlamentaria, el monarca es jefe del Estado, pero el Ejecutivo lo ejerce un gobierno elegido. Y el monarca es reina, ya no gobierna, estando sus funciones limitadas por la Constitución y el Parlamento. El monarca en la monarquía parlamentaria es el jefe del Estado, que puede ser que sea, por ejemplo, el presidente de la República, por ejemplo, como es el caso de Francia, y luego un primer ministro, que es el que se elige a través de las elecciones. Entonces, el monarca, por ejemplo, aquí en España, nada. ¿Quién ejerce el gobierno o el poder ejecutivo? El gobierno que ha sido elegido a través de las Cortes constituyentes. Entonces, si antes el monarca gobernaba, el monarca en las monarquías absolutistas tenía el poder, podía decidir, deshacer, estaba legitimado por la divinidad, que sería Dios, y solo era juzgado ante Dios nada más. El problema es que ya el monarca no, en la monarquía parlamentaria, no gobierna, sino que reina. Y entonces ya tiene unas funciones muy limitadas que se establecen en la propia Constitución, por ejemplo, de 1978 en España y el propio Parlamento. El monarca tiene que llevar a cabo una serie de funciones limitadas porque ya el monarca no gobierna. El monarca actualmente en cualquier monarquía, por ejemplo, sea española, belga, neerlandesa, en Luxemburgo, en otros tantas, por ejemplo, en Noruega, en Suecia y en otros países, el objetivo del monarca es ser una figura representativa. Ya no pinta nada, lo único que es firma decretos por parte de los gobiernos que
le van dando pues, una serie de informes y él los firma. Y si el gobierno saca una serie de leyes, el monarca, por ejemplo en España, los tiene que firmar. Que luego se diga que si hace bien o no hace. Cada persona tenemos nuestra propia opinión, pero un monarca parlamentario es un monarca que no tiene mucho recorrido eh, en política. Más o menos es una figura que representa al país. Que yo ya puedo, a lo mejor, para mí, mi opinión ya de la monarquía, porque yo soy historiador, tengo una opinión totalmente diferente. Para mí, preferiría otra forma, pero de gobierno, pero es la que se está implantada en nuestro país. Y la única manera es llevarla a cabo si alguien quiere, por mi opinión, es llevar a cabo un referéndum. Ya está. Y que la gente elija y se elija, no que se lleve a cabo por ciertas cosas, ¿no? Que hay algunos yo por mí, si hay un día un plebiscito en torno a qué queremos cada uno, yo voy a dar mi opinión y votaré si es que se puede llevar a cabo en república o monarquía, en mi país. La filosofía continental es un conjunto de tradiciones filosóficas predominantes en Europa continental y que se desarrollaron entre los siglos XIX y XX, y se caracteriza por su enfoque en la reflexión sobre la experiencia humana, la historia, la cultura y el lenguaje, a menudo diferenciándose de la filosofía analítica que se centra más o centrada más en el lenguaje y la lógica. Primeramente, la filosofía continental está más relacionada con el mundo de la fenomenología, de la metafísica, del idealismo, es decir, las cosas al final de nuestras ideas que sería lo bonito, no tanto de lo práctico como es, por ejemplo, lo que lleva a cabo la filosofía analítica, que es más centrada en la lógica, en el lenguaje, en el empirismo. La filosofía analítica no se centra o está contrariamente o es opuesta al ámbito de la metafísica. La filosofía continental no se acerca a los fenómenos, la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Heidegger, la filosofía de la intuición, más o menos, que sería de lo que tenemos nosotros en nuestras ideas. Y a partir de ahí, la diferencia es muy palpable entre ambos. Una se centra en el lenguaje y la lógica, la otra se centra en la experiencia humana, la historia, la cultura y el lenguaje, y de cómo ha ido sobrellevándolo cada persona y cada ser humano. La filosofía analítica es una corriente filosófica que se caracteriza por el énfasis en el análisis del lenguaje y la clarificación conceptual para abordar problemas filosóficos. Se distingue por su rigor lógico, su enfoque en la precisión terminológica y su tendencia a la desmitificación de la metafísica. La filosofía analítica lo que se centra más es en el énfasis del lenguaje, de la lógica, y lo que intenta es clarificar o esa clarificación conceptual para abordar esos problemas filosóficos. ¿Cómo? A través de la lógica, de la experiencia, es decir, del empirismo, de los sentidos, de la precisión terminológica, de una tendencia a ir pues contraria al pensamiento de la metafísica. Claro, es desmitificar, es decir, desmitificar es ir en contra de o que estás, que es contrario, porque por ejemplo la filosofía continental sí que es muy cercana a al pensamiento metafísico, que hay ideas más allá de, por ejemplo, de nuestras propias ideas que vemos en el mundo real, que es lo que hablaba Platón. Al final, la filosofía analítica es muy eh, empirista, centrada más en la lógica, en el lenguaje, en la vida casi real, que sería del mundo de los sentidos, se recoge información y a partir de ahí se escribe y se lleva a cabo un empirismo mucho más radical que el que surgió sobre todo, aunque no es más radical, que es un empirismo incluso, por ejemplo, Bertrand Russell lleva a cabo un empirismo incluso se dice más radical, pero es que no es que sea más radical, es que Bertrand Russell vivió en el siglo XX el hombre y Hume o Locke vivieron en la edad moderna y había diferentes formas de pensamiento, pero que ese es el empirismo que se recogió del siglo XVII al siglo XX, es el mismo. Y para utilizar ellos se centran mucho más en el ámbito del lenguaje y también se acercan a la ciencia o al ámbito científico, a la filosofía analítica. La filosofía continental se acerca más al mundo de las ideas, a lo ideal, a lo bonito, a la fenomenología en la filosofía continental, al existencialismo, sería la filosofía continental. La filosofía de la intuición explora el conocimiento que se adquiere de manera inmediata, sin necesidad de razonamiento lógico. Se diferencia de otras formas de conocimiento como el racional, por su carácter directo y no mediado. Diferentes filósofos han abordado la intuición desde diversas perspectivas, desde considerarla una fuente de conocimiento superior hasta analizarla como un proceso psicológico complejo.
La filosofía de la intuición es un concepto en el cual se coge sin necesidad de aplicar el razonamiento, lógico que sería lo que se aplicaría por parte de las personas. Es tener una idea, aplicarla y a partir de ahí se explaya, se explica por parte de la persona con el objetivo de cómo, con el objetivo de hacerlo lo más conciso, directo y preciso para que el lector o cualquier ciudadano lo pueda entender. Claro, si es diferente a que, por ejemplo, se diferencia de otras formas de conocimiento, porque como el racional es más pensativo, más, hay que le doy más vueltas, pues la filosofía de la intuición es directa, no medida, es una idea, un conocimiento, una idea, se aplica y directamente la tienes de una manera pues ya sencilla. En cambio, si aplicas un conocimiento racional, tienes que dar más vueltas, pensar, a lo mejor la idea no está muy bien clara y hay que esa idea darle otra vuelta, a lo mejor tienes que tirar otra vez esa idea porque la idea que quieres llevar a cabo es muy compleja y a lo mejor es muy difícil para que la entienda el resto. Pero claro, el problema es que o claro, los filósofos lo han analizado de una manera o de otra. Por ejemplo, hay incluso que decían que la filosofía de la intuición era un conocimiento superior. Hay otros incluso que hablaron de un proceso psicológico complejo, es decir, que hay diferentes perspectivas dentro del ámbito del pensamiento, o que sea una idea muy, muy buena, que sea superior al resto, o que ya incluso se complique psicológicamente y sea compleja esa idea. Pero vamos, que la filosofía de la intuición es llevar a cabo una idea, tenerla en la mente, explicarla, explayarse e intentar no convencer, sino que pueda ser sencilla, directa y precisa para cualquier lector o ciudadano. De ahí que a veces las personas, cuando hablamos de un tema de conversación, a veces nos explayamos de más. Eso es verdad, pero eso no es malo. Lo suyo sería sencillo, tener una idea concisa, directa y precisa para que con quien hables, por ejemplo, de la filosofía o de otros ámbitos, pues sean mucho más sencillos de entender. Voy a poner el ejemplo de cuando amas a una persona. Si tú le quieres y se lo dices todos los días y de forma directa, lo va a entender más fácil que si te explayas porque yo te quiero, porque te necesito, porque me gustas, porque yo entiendo de esta manera. Porque eso al final vuelves a la persona que quieres, pues la puedes pues ella puede pensar, pues es que me está volviendo a unas maneras, unas ideas que yo no comprendo. Entonces, lo más sencillo para ciertos ámbitos de la vida es ser muy, muy rápido, muy conciso y muy directo y lo más amable posible si amas a esa persona, porque si es mejor siempre ayudarla. Lo que no podemos estar es dando vueltas y vueltas a una serie de ideas con el objetivo de que si a lo mejor me dice que sí, que no, que no. Si tienes una idea clara, ya sea en el amor o en cualquier otro ámbito laboral, normalmente es mejor decirla y explicarla de la manera más sencilla, concisa y directa para cualquier persona. ¿Qué es el protestantismo racionalista? Es una corriente dentro del protestantismo que enfatiza el uso de la razón y la crítica histórica en la interpretación de la Biblia y la doctrina cristiana. Busca reconciliar la fe con el pensamiento moderno, a menudo cuestionando dogmas tradicionales y buscando una comprensión más racional de la fe. El protestantismo racionalista, el objetivo es que es una corriente que está dentro de la propia religión, que es el protestantismo, que lo que enfatiza es la razón, la crítica histórica, la interpretación de la Biblia y la doctrina cristiana. Lo que intenta al final el protestantismo racionalista es unir dos conceptos, la fe que sería la religión con el pensamiento moderno, con el objetivo de incluso de que los propios protestantes racionalistas lo que intentan llevar a cabo es a cuestionar, porque cuestionan los propios dogmas tradicionales anteriores e incluso lo que intentan es comprender que la fe sea incluso más racional. Es decir, es como llevar ese camino que hablaron en la teología o, por ejemplo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros tantos filósofos importantes dentro del mundo occidental. La cuestión al final del protestantismo es unir la religión con el pensamiento moderno con el objetivo de que muchos de los principales teólogos o filósofos dentro de esta corriente protestante racionalista es que ellos mismos se cuestionen los dogmas tradicionales anteriores y lo que intenten es buscar que la fe se convierta en algo más racional de lo que sería en torno al pensamiento religioso. La herméutica es el arte y la teoría de interpretación especialmente de textos, pero también de fenómenos y situaciones. Se ocupa de comprender y explicar el significado, ya sea en contextos literarios, filosóficos, religiosos o incluso la propia vida cotidiana. Hablar de qué es la herméutica es cómo interpretar el arte y la teoría en los textos
pero también en fenómenos, en situaciones. Normalmente la hermenéutica lo que lleva a cabo es casi la comprensión de cómo debemos de interpretar cualquier tipo de texto o los fenómenos que existen más allá de nuestra percepción o las situaciones en las cuales nosotros nos vamos desenvolviendo. Porque hay a veces que las personas tenemos temor a hacer ciertas cosas o por nuestra experiencia anteriormente o por todo lo que nos han dicho en el pasado y al final todo el mundo dice que tenemos miedos y es verdad que el ser humano tiene miedos a todo. Pero el problema es que si alguien te ha estado machacando, aunque de forma psicológica, pues a eso igualmente también dañas el cerebro. Y eso es muy dañino porque machacar a una persona mentalmente es algo muy duro y luego la persona lo pasa mal. Y como tampoco quieres discutir, pues al final lo mejor es que vaya cualquier persona pues a su libre forma de pensar, pero claro, que esto no quiere decir que normalmente la herméutica lo que se interpreta es en el ámbito de la cultura, normalmente, pero que también se puede llevar a cabo al ámbito de la vida cotidiana, sí, eso está claro. Lo que no podemos ser es seres irracionales como nos comportamos a veces las personas. La estructura en el ámbito de la psicología y la psiquiatría, además, lo explica muy bien. Muchos especialistas que han sido importantes desde el siglo XIX hasta hoy en día, que hablan incluso de que la mente es un órgano de los más complejos que existen dentro del ser humano. Entonces, si a ti te machacan psicológicamente y te dicen que no, que no, que no, que no, que eso no lo puedes hacer porque eso no, pues al final te pueden hacer daño, aunque tú quieras conseguirlo. Y también el problema luego es que de nosotros mismos, si alguien te dice que no, que no, que no, que no, es que tú decir sí, 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 pero sin decir sí, 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 no. Todo lo contrario, sino tener en tu propio pensamiento decir, yo quiero hacer esto porque me encanta. Por ejemplo, yo lo que hago en mi canal es subir vídeos para intentar comprender lo que es la historia y que la gente lo comprenda lo más sencilla posible y que sea lo más divertida a veces, aunque es verdad que los conceptos son un poco complejos porque es filosofía, es historia, es cultura, es arte y el arte, las tres patas de las ciencias sociales son demasiado difíciles porque luego hay otras como la sociología, la ética, pero la ética sería casi la moralidad y cómo nos comportamos nosotros, pero que dentro de la sociología, ¿qué hablaría yo, por ejemplo? La psiquiatría y la psicología como ámbitos muy importantes dentro de las ciencias sociales, porque dentro del pensamiento, o incluso la antropología. Pero que, claro, para entender que la herméneutica es interpretar textos normalmente, pero que pueden ser fenómenos que tengamos en nuestras ideas o ideas que tengamos para interpretarlas. Incluso situaciones que nos hayan hecho, bueno, pues valorar el pasado, el presente que es actual y lo que nos puede abordar el futuro. Yo lo he dicho machacando que a la gente no debemos de machacarla psicológicamente, debemos dejarla hacer lo que ella más factible vea e intentar comprender a la otra persona, porque como no la comprendamos, y el problema es que es el individualismo, lo voy a repetir, que es que Occidente y España somos muy individuales y nada más queremos nosotros por encima de lo demás. Y así nos pasa sobre todo en nuestro país. En otros también pasa, pero de otra manera menos fuerte. Aquí en España tenemos otra cultura. La teología moderna se refiere a las corrientes teológicas que surgieron en respuestas a desafíos intelectuales y culturales en la era moderna, especialmente la Ilustración y sus secuelas. Implica una reflexión sobre la fe cristiana en el contexto de un mundo más secularizado y racional. La teología moderna apareció prácticamente por los nuevos desafíos que aparecieron con el periodo ilustrado. A partir de ahí, la Ilustración y muchos de los principales intelectuales, entre ellos Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hume y otros tantos, Locke, que fueron muy críticos con los sistemas monárquicos absolutistas, propiciaron al final críticas y que la propia teología moderna tuviese que llevar a cabo unas nuevas remodelaciones en torno a la nueva manera de pensar del siglo XVIII y más de lo que venía la edad contemporánea, que era el siglo XIX hasta hoy en día, con el objetivo de replantearse qué es la fe cristiana en un mundo en la cual lo que estaba haciendo la Iglesia y la monarquía era casi tener una unión con el objetivo de tener el control sobre toda la población. A partir de ahí, los intelectuales son críticos, critican de forma hasta satírica hacia las monarquías absolutistas europeas y también hacia las instituciones eclesiásticas. ¿Qué es el existencialismo cristiano? Es una corriente filosófica y teológica que analiza la existencia humana desde una perspectiva cristiana, enfatizando la libertad individual, la responsabilidad personal y la búsqueda de significados en un mundo a menudo percibido como absurdo. Se considera que el existencialismo cristiano, enraizado en las ideas
de Kierkegaard y una de las figuras más importantes de la filosofía en torno al existencialismo, ve la fe como una elección personal y una relación íntima con Dios, más allá de las estructuras eclesiásticas o sistemas morales predefinidos. Claro, el existencialismo cristiano, si el existencialismo es la vida es un absurdo, la vida es totalmente es negativa, es mala, y que incluso el existencialismo te habla de que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad personal y la búsqueda de significado en un mundo percibido por parte de las personas que lo vivieron en su momento debido a dos guerras mundiales, una pandemia de 1918 que fue una crisis brutal, como la crisis, por ejemplo, de 2020 con la del COVID, o una crisis económica que se denominó crack de 1929, que hoy en día prácticamente después de un siglo se está repitiendo pues la misma situación porque hay varias guerras en el mundo, en Ucrania, en el Oriente Medio y en otras zonas, una pandemia que hemos pasado hace 5 años e inclusive también tenemos unos problemas económicos todo el continente europeo que no sabemos reaccionar. Y hay que decir que Estados Unidos, Rusia y China están comiendo la tostada a Europa, que fue en su momento hasta el siglo XX la principal potencia económica, social y política del mundo. A partir de la Primera Guerra Mundial, la situación cambió, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia, Japón en otra de las principales potencias, pero la situación hoy en día es casi que muchas cuestiones del siglo XX se vuelvan a repetir, y lo comento yo sin historiador, en el siglo actual. Y primero, ¿qué es lo que se percibe al final? Que el existencialismo cristiano, que se quedó enraizado en esas ideas de Kierkegaard, que él veía la fe como una elección personal y una relación íntima con Dios, más allá de las estructuras eclesiásticas o sistemas morales definidos. Es decir, Kierkegaard cree, y otros tantos filósofos como Unamuno, que dejaron huella al final en el que hablaron de que la vida es un absurdo, que la vida no tiene sentido y se acercaron Unamuno, por ejemplo, también a ese cristianismo existencial, hay que decirlo. Entonces pensaron que había que verla, o bueno, la realidad era casi incompatible con la propia visión que tenían pues, los propios intelectuales europeos y españoles del momento. El existencialismo ateo es una corriente filosófica que postula que la existencia predece de la esencia en los seres humanos, rechazando la existencia de un ser superior que determina la naturaleza humana. En lugar de ella, se enfatiza que los individuos son libres y responsables de crear su propio significado y, en esencia, a través de sus acciones y elecciones. El existencialismo ateo es totalmente opuesto al existencialismo cristiano. Es verdad que el existencialismo cristiano es la libertad, lo que haga, la libertad individual, todas las estructuras o formas que lleva a cabo la persona, lo que pasa es que siempre todo está sujeto o regido a Dios en el existencialismo cristiano. El existencialismo ateo es totalmente lo contrario, porque lo que rechaza es que haya una divinidad que haya creado la naturaleza humana. A partir de ahí, el ser humano es libre, responsable de crear su propio significado y esencia a través de sus acciones y elecciones. Es decir, el existencialismo es como que casi que el ser humano debe decidir lo que haga, siendo él libre, sin necesidad de tener a nadie, aunque el existencialismo cristiano también te da libertad, te enfatiza en la cual los individuos tienen que ser responsables con todo lo que creen ellos, porque el existencialismo es así, pero las diferencias es que el existencialismo ateo no hay un Dios que haya creado el mundo, sino que el ser humano es libre, él realiza sus propias formas de pensar, es responsable de lo que va a crear él mismo, de las acciones y elecciones que él elija. Si va eligiendo, pues tendrá más problemas, menos, depende de lo que elija. Es como casi yo y mis circunstancias que hablaba el propio filósofo español Ortega y Gasset, que decían además el propio Ortega y Gasset que tú y tus circunstancias son las que van a definir tu futuro y es lo que se decida. El existencialismo ateo es eso, el existencialismo cristiano es libertad, individualidad, responsabilidad de lo que creas tú, pero siempre estás sujeto a que esas acciones y elecciones, que son libres tuyas, Dios las va a mirar con lupa. En cambio, el existencialismo ateo es, eres libre tú decides tu mundo, tú decides tu vida, tú decides tus circunstancias y a partir de ahí tendrás una serie de recompensas o cosas negativas que te influyan personalmente. Eso sería el existencialismo y la diferencia entre el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano. El neopositivismo, positivismo lógico o empirismo lógico, es una corriente filosófica que surgió en el siglo XX, particularmente en el círculo de Viena. Se caracteriza por su énfasis en la lógica
la razón y la ciencia como medios para obtener el conocimiento verdadero, rechazando la metafísica y buscando la verificación empírica de las afirmaciones. Si el positivismo era contrario a las ideas innatas idealistas, el neopositivismo lo que busca es igual, dar su énfasis en la lógica, la razón, la ciencia como los medios más destacados para obtener el conocimiento verdadero. Entonces, el neopositivismo rechaza lo que es la metafísica, todo lo metafísico, y busca la verificación empírica de las afirmaciones, es decir, que busca la realidad a través de los sentidos, lo que se ve, y se olvida de las ideas o de los ideales que tengamos nosotros en nuestra propia mente o en la metafísica o en el ser supremo, como se habla en la religión. El antiesencialismo es una corriente de pensamiento que rechaza la idea de que la identidad de un individuo o grupo se define por características esenciales o inherentes. En cambio, sostiene que las identidades son construcciones sociales, dinámicas y contextuales, moldeadas por factores históricos, culturales y sociales. El antiesencialismo, al final, es una corriente que lo que rechaza es la idea de que la identidad de un individuo o grupo se define por características esenciales o inherentes, es decir, algo que no se ve por la esencia, cómo somos, es decir, no, lo que rechaza es todo eso. De ahí que lo que se lleva a cabo en el antiesencialismo es que las identidades son construcciones sociales, dinámicas y contextuales, que siempre han sido moldeadas por factores históricos, culturales y sociales que han dado lugar a esa relación entre las personas. Porque claro, la esencia en sí sería algo que no se percibe de cómo somos. De ahí que el antiesencialismo sea todo lo contrario, lo que lleva a cabo son construcciones sociales, dinámicas contextuales, más por la historia, la cultura y las formas sociales en las que nos vamos reuniendo los seres humanos. El esencialismo es una corriente filosófica y psicológica que postula que los objetos, personas o grupos tienen una esencia o naturaleza intrínseca que los define. En filosofía se refiere a la idea de que la esencia precede a la existencia, es decir, que existe una naturaleza inherente a algo antes de que exista como tal. En psicología, el esencialismo se manifiesta como la tendencia a creer que los miembros de un grupo comparten una esencia subyacente que determina su identidad. Hablando, por ejemplo, del esencialismo, que sería la esencia, los objetos, personas o grupos, tenemos una esencia, eso está claro. Sabiendo la naturaleza o esa propia naturaleza intrínseca que nos va definiendo como especie que somos los seres humanos. En filosofía, por ejemplo, a la idea de que la esencia precede de la existencia, ¿qué quiere decir? Que había algo, o bueno, sí, había algo antes de que esa cosa exista como tal. Eso se está hablando al final, por ejemplo, de la célula. Las células se van formando y se forman y llevan, pues, por ejemplo, la creación de seres humanos, de animales, de plantas, y ya se convierten en lo que sería, por ejemplo, un ser vivo o un objeto que anteriormente a lo mejor no existía. Por ejemplo, los móviles se fueron realizando formas, sobre todo ya a partir del siglo XX, y comenzaron a llevar a cabo nuevas formas pues, más sofisticadas en los objetos, por ejemplo, los móviles, o en la tecnología actual con la televisión, o en los grupos. O sea, algunos grupos que se han ido formando de una manera más, pues, los grupos cada uno los forma socialmente y se van reuniendo cada persona. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, en filosofía lo que te habla es que ahí exista una semilla y la semilla va transformando, por ejemplo, una planta o un animal se va formando o un ser humano. Luego en psicología el esencialismo se interpreta como que hay unos grupos que tienen o comparten una esencia subyacente que determina su identidad. De verdad, por ejemplo, leí el otro día algo relacionado con esto que dicen que hay ciertas cosas que es como que ya te califican. En torno al ámbito de que las mujeres lloran más que los hombres, yo de verdad, si esto es verdad, como dicen en la televisión y en otras formas del pensamiento, de verdad, que se replanteen las cosas porque hay chicas que lloran más, hay chicos que lloran más, hay chicas que son más sensibles, pero siempre se ha calificado que las chicas son más sensibles. Pues sí, es verdad, eso es verdad, pero eso de calificar siempre como califican al final los propios pensadores, que ese es el error, de nada más que estar calificando
juzgando, como somos al final los seres humanos, criticando, porque es que siempre es lo mismo. Luego pasa que, claro, si intentas hablar con la gente, te digan, no, es que tú no puedes hacer eso porque ya está todo inventado. Sí, sí, sabemos que ya está todo inventado. Pero que es que la gente incluso puede llevar a cabo una serie de formas y de pensamientos también totalmente opuestas, y aunque sea lo mismo, inherente. Yo es que me quedo un poco además casi como dentro del pensamiento de decir que, claro, es que las mujeres sí, pero ¿y los hombres no lloran? ¿No hay hombres sensibles? Bueno, da igual, dejémoslo así, yo porque no me voy a inmiscuir en conceptos incluso de la psicología que luego se habla tanto. Pero bueno, dejando de lado esto, estas conversaciones, yo creo que la manera de entender un poco a la persona es ayudándola, apoyándola y ya está. Y puede ya sea chico o chica, da igual. Porque al final el problema es que siempre estamos juzgando, calificando y siempre estamos criticando al resto porque si esta persona nos gusta, no nos gusta, no. O si esto no lo puedes hacer porque ya está todo inventado. Hazlo si te interesa y quieres ser que sea tu vida. Pero el problema es que no hay cosas que no se tienen mucho en ese sentido figurativo del pensamiento, incluso de la forma de cómo actuamos cada persona. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la cultura y algunos ejemplos, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.